Bienvenidos a la comunidad cristiana de Catedral de la Alabanza. Una iglesia que cree en que el mensaje del Evangelio impacta integralmente al hombre y la mujer en sus tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Nuestra visión es impactar a la sociedad en todos sus campos y esferas con el mensaje transformador del reino de Dios. Un mensaje de buenas nuevas, actual y basado en los principios de Dios que permanecen vigentes para este tiempo. Nuestra forma de lograrlo es a través de los grupos de crecimiento y hogares de paz, instancias donde las personas se reúnen para ser atendidos, edificados y aconsejados en los valores que se desprenden de la palabra de Dios. La familia ocupa un lugar importante en nuestra comunidad. Somos una iglesia compuesta por familias, por lo que constantemente estamos capacitando a esposos y padres, hijos y jóvenes, niños y ancianos. A través de nuestra fundación Redes de Esperanza, desarrollamos una importante acción social, principalmente entre la infancia y una labor enfocada en la prevención del abuso sexual infantil. Junto con ello, el programa Puertas de Esperanza desarrolla una sólida labor en hospitales de la región metropolitana, asistiendo a los padres de niños que sufren enfermedades terminales. Las artes tienen un espacio importante en Catedral, a través de los distintos grupos musicales, el teatro, la danza y variados proyectos audiovisuales, sonido y multimedia. También nuestros niños son atendidos por un equipo de trabajo especializado en la capilla infantil, donde con técnicas y métodos apropiados, los pequeños son instruidos en principios y valores que entregan fundamento para sus próximos años. Nuestros ancianos tienen una acción especial en el programa Manantial de Esperanza, donde encuentran un espacio de reconocimiento y apoyo. Nuestros grupos juveniles desarrollan planes de intervención social y reuniones de inspiración, con el propósito de equipar desde adolescentes a jóvenes mayores para los desafíos actuales. Para los pastores José y Flor Ferrada y su equipo pastoral, es una alegría decirles: bienvenidos a la familia Catedral de la Alabanza. Buenos días, amada iglesia, muy buenos días, amada Cate, a cada uno de ustedes. Qué bueno es el Señor que nos permite un domingo más estar junto a usted, a cada uno de los que está este día acá. Gracias al Señor por eso. Le quiero invitar junto a su familia, ahí en su hogar, donde usted esté, a lo mejor en algún lugar de vacaciones, que podamos juntos bendecir al Señor. Quiero dejarle este texto. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cate, no olvidemos ninguno de los beneficios que el Señor ha traído a nuestra vida. Le quiero invitar ahí que podamos juntos bendecir al Señor este domingo. Una palabra es suficiente para los muertos leer.
Si el sol se va y la noche cae, tú eres el que me guía. Si me alcanza la tempestad, tú eres mi refugio. Si el mar
Así es, en Él podemos vivir confiados. Bendito es su nombre, bendita es la palabra cantada, donde amamos al Señor, nos acercamos a Él. Es un tiempo en donde podemos conectarnos, es un tiempo en donde el Señor también nos permite escucharle. Por eso es bueno que juntos como iglesia tengamos un momento de bendecir al Señor, juntos con mi familia también, de darle gracias al Señor por eso. En Él vivimos confiados y en Él confiamos, amada iglesia. Así también bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, ¿cierto? Que quizás no está pasando el mejor minuto, quizás está enfermo, quizás está en una cama en un hospital, incluso personas, familiares de usted mismo ahí en su hogar. Yo le quiero invitar en esta mañana que juntos podamos orar y bendecir al Señor, que juntos tengamos la capacidad de seguir confiando en Él, así como lo cantábamos, de seguir declarando de que Él es el Señor. Le quiero invitar, si usted tiene a alguien ahí en su mente, en su corazón, incluso en su hogar, en el cual podamos orar en esta mañana, e incluso hacer iglesia, porque orar por mi hermano, por aquel que no lo está pasando también, incluso por aquel que pueda tener temor de algo, tenemos la capacidad de poder orar juntos. Bendito sea el Señor, porque su palabra dice, son dos mejor que uno. Por lo tanto, si sabemos que quizás uno de nuestros hermanos no lo está pasando bien, este es el minuto de poder orar juntos como iglesia. Le quiero invitar ahí en su casa, con su familia, con el que esté, tómenle la mano y juntos como iglesia, como su pueblo, vamos a orar. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, en tu nombre sabemos que hay poder. Todos aquellos que en esta mañana quizás no lo están pasando bien, quizás hay temor, Señor, hay una enfermedad que viene y trae tristeza, que quizás, Señor, ha apagado la paz en los hogares, pero en el nombre poderoso de Jesús nos unimos como iglesia y confiamos en esta palabra que tú nos das. En ti vivimos confiados. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda dolencia, Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana, clamamos a ti esa sangre bendita por aquel familiar, por aquel hermano, por aquel vecino que no lo está pasando bien. Trae tú, Señor, tu sanidad, y no tan solo tú te manifiestes en eso, sino también, Padre mío, en la familia, en donde esto afecta un entorno familiar. Señor, tú manifiéstate. Señor, tú levántate. Señor, tú resplandece en ese hogar, en ese hospital, donde mi vecino, Señor, tú manifiéstate. En tu nombre hay poder y esta mañana lo declaramos así, Señor. Tú eres más que una religión, tú eres más que un Cristo colgado en esa cruz. Tú eres más que eso, tú has traído salvación y sanidad por esa cruz bendita. Y a eso nos aferramos esta mañana, Señor. Padre mío, en tus manos está. ¿Cómo no darte gracias, Señor, por aquello de nuestros hermanos que se están recuperando? Gracias, Señor, porque hemos visto que nuestra oración cada domingo ha traído respuestas. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Es un tiempo donde tú te manifiestas y lo agradecemos, Señor. Como hijos lo podemos ver. En tu nombre santo. Amén y amén. Gracias, Señor, porque podemos orar, porque tenemos la oportunidad de orar por nuestros hermanos que lo necesitan. Y eso es un tiempo en como iglesia que nos permite seguir creciendo. Yo sé que usted ahí en su hogar me dice amén también. Gracias al Padre por aquellos que han salido ya de vacaciones. Hay algunos que están por salir. Por favor, coméntele a su servidor. Coméntele para que estemos orando. Y si quizás no tuvo la oportunidad de salir en este tiempo, ya tendrá un tiempo. El Señor prepara todo. Él traerá descanso, un renuevo. Y va a ver cómo el Señor en cada una de sus oraciones, Él también se manifiesta.
Así que avísenos, si usted llega a salir con todas las precauciones, avísenos. Nos importa como iglesia, les importa a los servidores, su GDC, saber en lo que cada uno de ustedes está. Y le quiero invitar esta mañana que tenga la posibilidad de poder leer un texto conmigo. Hace un tiempo atrás, unos meses atrás, recuerdo haber compartido parte de esto y el Señor nuevamente lo traía a mí. Y debo de reconocer que no tan solo a mí, sino que a mi esposo que me estuvo ahí ayudando. Es bueno escuchar a los esposos. Amén, dígame las esposas. Y esta palabra trajo una nueva enseñanza. Y quiero pedirle que me ponga un poquito de atención. Pablo ya había escrito, esta es la segunda carta que le escribe a los Corintios, porque vamos a leer segunda de Corintios, para que usted esté atento. Y cuando le escribe, la primera carta era como de instrucción a la iglesia, porque como era una iglesia nueva, se estaba recién formando y había muchas instrucciones que había que darle para que ellos justamente se alinearan. Pero esta segunda carta, ya Pablo más contento al escribirla, porque ve que eso trajo bendición a la iglesia, instruye a la iglesia en algo. La instruye, le enseña principios. Y de hecho, me gusta mucho este texto que vamos a leer, porque le enseña y también recalca lo bueno que ha hecho esta iglesia. No es tan solo lo malo, sino que lo ha hecho bien. Pero también le dice, a ver, lo estamos haciendo bien, pero hay más por aprender. Y ¿sabe qué? Con todo lo que hemos aprendido este tiempo de la generosidad del Señor, yo dije, sí, tenemos más que aprender. Y quiero invitarlo, por favor, que pueda leer junto a mí segunda de Corintios 8 y vamos a leer del 7 al 12. Quiero pedirle que siga conmigo en la lectura. Dice así: pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, iglesia, atención, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que estemos dándole órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en la comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ojo aquí, iglesia, aquí va mi consejo, le dice Pablo a los Corintios, sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, cumplan con lo de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene y no según lo que no tiene. Bendito el Señor por la palabra, porque aquí les dice, lo han hecho bien, iglesia, pero también procura esto, procura también en sobresalir en esta gracia del dar, del darse. Y da el mismo ejemplo de Jesucristo, que Él se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros nos volviéramos ricos. Y no estamos hablando tan solo de dinero, iglesia, sino que también tener la capacidad como principio de vida, la generosidad. Yo sé que el Señor, a medida que ha pasado este tiempo, este año ya que vamos a llevar transmitiendo cultos online, el Señor ha sido fiel y nos ha mostrado su gracia, pero aún así hay mucho más por aprender, mucho más por tomarse de la palabra y seguir creciendo en la generosidad. Usted ya conoce los datos y si no los tiene lo puede pedir en la administración, puede venir a dejar su sobre, pero no olvide este principio de vida. ¿Qué le parece si juntos oramos para que esto sea parte de nuestra vida? Mi Señor, gracias. Gracias porque tú siempre nos instruyes. Tu palabra no vuelve vacía. Hay algo nuevo que tú quieres que nosotros como iglesia aprendamos en seguir dando. Te bendecimos, Señor, y agradecemos, Señor, que tú nos sigas instruyendo, nos sigas capacitando, nos sigas enseñando y viviendo en tu palabra, porque tu palabra nos hace fuertes, tu palabra nos guía, y eso es lo que queremos tomar el día de hoy. En el nombre de Jesús, Señor, queremos procurar ser diligentes en el dar. Te bendecimos esta mañana y agradecemos lo que podemos darte hoy, Señor, porque por gracia lo hemos recibido.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. ¿Qué le parece si nos preparamos para recibir una palabra? Hoy día tenemos de invitado a nuestro pastor Rubén Chacón. Le quiero invitar que guarde este tiempo, que dispongamos nuestro corazón para seguir siendo tratados por el Señor. Queridos hermanos, muy buenos días. Es para mí un momento muy especial esta invitación que ustedes me han hecho, esta casa que me trae muy buenos recuerdos. Yo soy un eterno agradecido de esta casa, pues en este lugar encontré a mi esposa y luego de encontrarla me la llevé, la rapté y hasta el día de hoy no regresa aquí. Pero yo seré siempre un eterno agradecido de esta casa, de los pastores, al pastor Ferrada especialmente, a su esposa, a su familia. Gracias por la invitación y por la confianza para permitirme compartir la palabra con ustedes. La palabra que quiero compartir está basada en el libro de Daniel. Y la razón es que este libro, el libro de Daniel, se ha vuelto un libro muy actual, muy contemporáneo a lo que está ocurriendo y que está viviendo la iglesia en el día de hoy. El contexto del libro de Daniel es que el pueblo de Dios se encuentra en Babilonia. Se encuentra cautivo, desterrado en Babilonia. Y Babilonia en las Escrituras es un símbolo del mundo. Y la iglesia de Jesucristo se encuentra también en medio del mundo. El Nuevo Testamento, en palabras del Señor, dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que de alguna manera nosotros también estamos en medio de Babilonia. Y lo interesante del libro es que muestra cómo Babilonia, primero de una manera más sutil, pero luego de una manera más violenta, empieza a perseguir al pueblo de Dios. De tal manera que el mundo, en este caso en el libro de Daniel, Babilonia, cada vez se va volviendo más hostil para el pueblo de Dios. En el capítulo 1 del libro de Daniel hay algunas afirmaciones, quiero destacar 4 cosas del capítulo 1, donde uno puede percibir cómo Babilonia de alguna manera está buscando transformar o convertir en un sentido negativo al pueblo de Dios. Uno de los primeros ataques que vive Daniel y sus compañeros, al final del versículo 4, dice que por orden del rey de Babilonia se mandó que a estos jóvenes, a Daniel y a sus amigos, se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. En esa sola expresión ya hay 2 intentos de influenciar al pueblo de Dios en un ataque más sutil de Babilonia. Porque esto de que se les enseñase las letras de Babilonia indica entonces que de alguna manera Babilonia pretende traspasarnos su cultura al pueblo de Dios. Y cuando dice que se le enseñe la lengua de los caldeos, entonces está también queriendo hacer olvidar el idioma del pueblo de Dios para que entonces el idioma que aprenda, en este caso la iglesia de Jesucristo, sea la lengua de este mundo, la lengua de la cultura de este mundo. En el versículo 5 dice que hay un tercer intento, no solo de cambiar el idioma y la cultura, sino que también dice la comida. El versículo 5 dice que el rey les señaló la ración que estos jóvenes debían comer. Y esa ración consistía en comer la comida del rey y beber el vino que el rey bebía. Y en el versículo 6 tenemos un cuarto intento que consiste en cambiar los nombres a estos jóvenes.
Y ustedes saben por la Escritura de que el nombre representa la identidad de la persona. Por lo tanto, este intento de el rey Nabucodonosor de cambiar los nombres de Daniel y de sus amigos es otra manera de decir la Escritura cómo Babilonia pretendía borrar o cambiar la identidad del pueblo del Señor. Así que en resumen, aquí tenemos 4 maneras distintas en que el mundo, Babilonia, está pretendiendo transformar al pueblo del Señor que se encuentra viviendo en medio de Babilonia. Repito, la cultura, la lengua, la comida y el cambio de nombre. Entonces el libro de Daniel viene, y por esa razón decía que es un libro que se está convirtiendo en un libro muy actual y contemporáneo, porque el libro va a enseñarnos de cómo tenemos que enfrentar a esta sociedad, a este mundo, a esta Babilonia en la cual vivimos ahora nosotros, cómo la tenemos que enfrentar como hijos de Dios. De qué manera nosotros podemos permanecer fieles al Señor. De qué manera nosotros podemos mantenernos íntegros en nuestra fe y en nuestra fidelidad al Señor. Entonces aparecen cosas muy interesantes de cómo resistir este ataque, cómo resistir esta influencia de Babilonia sobre el pueblo de Dios. Y la primera de ellas, que también se encuentra en el capítulo 1, es que Dios nos ha de conceder sabiduría para enfrentar este mundo. ¿Y a qué me refiero aquí en el capítulo 1 con esto de que nos tiene que el Señor socorrer con sabiduría del cielo para saber cómo enfrentar? Es porque Daniel, en primer lugar, tomó una decisión de no contaminarse con la comida del rey. En la Reina Valera usa la expresión que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, pero otras versiones dicen que decidió en su corazón no contaminarse. Y esto es muy fundamental. El pueblo del Señor, aunque vivimos en medio de una sociedad anticristiana, cada vez más anticristiana y atea, no obstante nosotros estamos llamados por la gracia del Señor a permanecer fieles al Señor y resistir mediante su gracia. Y la sabiduría que Dios le dio a Daniel es que le propuso al jefe de los eunucos que le permitiera no contaminarse con la comida del rey. Para tal efecto le propuso que ellos pudiesen ser alimentados con la comida que era la tradición y la costumbre del pueblo de Dios, que era una comida que guardaba las instrucciones y las leyes del Señor. Le pidió entonces que les permitieran ser alimentados con legumbres y solo beber agua, y que entonces los pusiera a prueba por 10 días. Y si al cabo de esos 10 días ellos se encontraban en peores condiciones que los demás, entonces el rey o el jefe de los eunucos pudiera hacer con ellos como bien le pareciera. Es interesante porque Daniel actuó con sabiduría. No aparece Daniel resistiéndose con violencia. No aparece Daniel protestando o reclamando, sino con mucha humildad, pero con mucha sabiduría de Dios. Él pidió entonces ser librado de algo que en su fe él interpretaba como una posibilidad de contaminarse y por lo tanto resultar siendo infiel a Dios. Esa es una de las verdades que este libro nos muestra, enseñando al pueblo del Señor cómo tiene que resistir y cómo tiene que defenderse de la influencia de Babilonia. Hay un segundo elemento que también aparece en el libro, que Daniel le ayudó a Daniel de manera muy grande para saber cómo actuar en medio de una sociedad que se vuelve cada vez más hostil para el pueblo de Dios. Ese segundo elemento es la oración. Daniel aparece aquí como siendo un cristiano, un creyente, un miembro del pueblo de Dios que tenía el buen hábito de orar 3 veces al día a Dios. Y el capítulo 9 de Daniel va a registrar
una de las oraciones más hermosas que hay en la Biblia, registrada, precisamente hecha por Daniel delante de Dios. Así que ahí hay elementos que el libro nos enseña respecto de cuáles son nuestras armas, cuáles son los elementos con los que contamos como pueblo de Dios para enfrentar una sociedad más hostil. Cuando uno avanza a los capítulos 3 y 4 hasta el capítulo 6 del libro de Daniel, descubre entonces que cuando Babilonia no puede, de esa manera más sutil que mencionábamos al comienzo, no puede influenciarnos, transformarnos, lograr que nos apartemos del Señor y que terminemos siendo infieles a Dios, cuando no lo puede lograr de una manera sutil, entonces lo comienza a hacer aplicando la fuerza y la violencia. Y digo esto, hermanos, para reiterar que es esto lo que nos espera en los días actuales. Babilonia se va a levantar contra la iglesia de Cristo de una manera sutil, como la ha estado haciendo hasta ahora, pero en la medida en que eso no cumpla sus expectativas, Babilonia va a venir con fuerza, con violencia y con oposición. Y entonces encontramos que intenta Nabucodonosor instaurar para todos los habitantes de su territorio, para todos los miembros de su jurisdicción, intenta establecer la adoración idolátrica para todas las personas por la fuerza. Y esa adoración es a una imagen que el rey mandó a construir de sí mismo. Una imagen que dice el capítulo 3, dice que era una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. 60 codos es más o menos 27 metros de altura, lo que equivale en el día de hoy quizás a un edificio de unos 5 pisos de altura. Una imagen, una estatua imponente que el rey Nabucodonosor manda a hacer de sí mismo y ordena que la adoración a esta imagen sea hecha por todos los súbditos del reino de manera obligatoria y violenta. Digo violenta porque el que no acepte la adoración, el que no se someta a adorar, a practicar esta idolatría, entonces será echado a un horno de fuego. Esta imagen representa el humanismo, la adoración del hombre por el hombre. Es un desprecio total al Dios del cielo. Y es el hombre entonces erigiéndose como el único autoridad, como la única autoridad en medio del mundo, en medio del reino de los hombres. Y entonces ahora, en este caso en el capítulo 3, los jóvenes compañeros de Daniel son los que se ven enfrentados a adorar en forma obligada a esta imagen que representa la adoración del hombre. Hoy día el humanismo está triunfando en el mundo. Hoy día el humanismo está prevaleciendo en medio de todas las naciones. Y la iglesia entonces está de alguna manera, primero de una manera sutil, pero también poco a poco de una manera violenta, la iglesia está siendo obligada a olvidarse de su Dios y a adorar los ídolos humanos, los ídolos del humanismo. El mundo está levantando como sus únicos dioses el éxito, el poder, el placer, el tener. Esos son los ídolos de este mundo. Esos son los dioses de este mundo. Y entonces la iglesia está de alguna manera siendo arrastrada, si fuera posible, a adorar estos ídolos y a olvidarnos del único Dios verdadero que es nuestro Dios. Pero vemos ahí que el pueblo que permanece en su fe, que el pueblo que permanece fiel a Dios, es socorrido por Dios. Y aun cuando son echados al fuego, al horno de fuego,
el Señor estaba con ellos ahí para librarles, y de una manera muy espectacular. Dice que el fuego no solo no los quemó, no los mató, no los destruyó, sino que dice que hasta sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Aleluya. Qué glorioso. Entonces, ustedes ven cómo Babilonia va a ir cada vez atacando de manera más pública, más abierta y más directa al pueblo del Señor. Entonces, fuera de las cosas que ya mencioné, como la necesidad de la oración, como la necesidad de la sabiduría, armas que Dios proveyó a Daniel y a sus compañeros para enfrentar esta hostilidad, todavía no hemos respondido de cuál es el arma más fundamental que Dios ha provisto a la iglesia y que está muy bien aquí mostrada en el libro de Daniel. ¿Cuál es el arma más poderosa que permite a la iglesia, que permitirá a la iglesia poder resistir, ser sustentada y verdaderamente tener fundamento firme, de tal manera que la iglesia no sea conmovida a pesar del ataque que cada vez se irá volviendo más feroz contra la iglesia? ¿Y cuál es ese elemento? Es el elemento de la visión espiritual. Lo que finalmente permitió que Daniel y sus compañeros pudieran prevalecer en medio de Babilonia fue el hecho de que ellos tenían visión espiritual. Y esta visión espiritual no es otra cosa que una visión del trono de Dios. Esta visión espiritual no es una otra cosa que una visión celestial. Nosotros estamos en la tierra, la iglesia de Jesucristo está en la tierra, en medio del mundo, pero se puede sostener y se tiene que sostener, y la única manera en realidad de sostenerse en medio de esta hostilidad es teniendo su vista puesta en el trono de Dios. ¿Y qué significa esto? Vamos a mirar en el capítulo 4 de Daniel, comenzando en el versículo 17. Varias veces se repite en este capítulo esta sentencia que vamos a leer ahí. Dice en el 4:17 de Daniel: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Atención ahora, dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Noten cuán extraordinaria es esta declaración. Está hablando de una sentencia que le va a venir al rey de Babilonia por su orgullo y por su soberbia. Y entonces dice que cuando esa sentencia venga sobre el rey, esa sentencia consistió en que él cayó en un estado de locura durante 7 años. Y en ese estado de locura terminó siendo apacentado junto con los animales del campo. Pero esa sentencia, dice, será una demostración de que es el Altísimo. Me parece muy extraordinario que a Dios se le llame en este versículo, a fin de ilustrar esta verdad, se le llame el Altísimo. Dios es el Altísimo. ¿Qué quiere decir eso? El que está por sobre todos, el que está más arriba de todos, el que está en el cielo y en la última instancia es el que está decidiendo todo y gobernando todo. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Nabucodonosor se creyó ser la máxima autoridad en la tierra, a tal punto que mandó a hacer una imagen de sí mismo para obligar a todos a ser adorado.
Sin embargo, la sentencia para Nabucodonosor fue: no eres tú la máxima autoridad en la tierra. No eres tú el Altísimo. Dios es el Altísimo. Miren cómo se repite esta misma idea luego en el versículo 25. Aquí se menciona en el versículo 25 del capítulo 4 de Daniel la sentencia. Te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos, que seguramente eso significa 7 años, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Fíjese ahora la frase. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Aleluya. Así que vas a caer en un estado de locura y vas a volverte como un animal hasta que conozcas, hasta que reconozcas, hasta que por experiencia propia te des cuenta que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y el versículo 26 agrega: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Se te devolverá el reino una vez que hayas reconocido que el cielo gobierna. Este compartir, mis queridos hermanos y hermanas, podría perfectamente llevar por título: el cielo gobierna la tierra. Y Nabucodonosor le será devuelta la razón y le será devuelto su reino y su autoridad una vez que haya reconocido que el cielo gobierna. Hermanos, ¿dónde vamos a encontrar fuerzas? ¿Dónde vamos a encontrar fundamento inconmovible para que la iglesia pueda soportar, pueda resistir y pueda mantenerse fiel a su Señor? ¿En qué verdad vamos a encontrar fundamento firme e inconmovible? En esta verdad. Dios es el Altísimo. Dios es el Dios del cielo. Dios es el que en última instancia está definiendo y dirigiendo todas las cosas. Nuestro Dios es un Dios soberano. Mire el versículo 32, donde otra vez se reitera la sentencia que va a venir sobre Nabucodonosor. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Estoy leyendo todos los textos y son solo del capítulo 4, pero noten las varias veces que se menciona esta misma verdad, para que quede firme. Lo que se reitera una y otra vez es porque es una verdad firme, establecida para todos los tiempos. Y por último, el versículo 35 del capítulo 4, donde una vez que a Nabucodonosor le fue devuelta la razón y volvió a ocupar el trono de Babilonia, él alaba a Dios y dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. El Altísimo hace según su voluntad. Atención, dice: en el ejército del cielo, ¿no? Esto es, en el cielo se hace su voluntad. En el cielo hay una sola voluntad que predomina y que gobierna y que lo rige todo. Pero atención, dice: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo,
y en los habitantes de la tierra. Su reino no es solo en el cielo, sino también en la tierra. Y Él hace según su voluntad, no solo en el mundo del cielo, entre los habitantes del cielo, en el mundo angelical, sino que Él también hace según su voluntad entre los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aleluya. Qué tremendo. Queridos hermanos, esta es la visión espiritual, esta es la visión celestial que tiene que estar siempre fresca, siempre presente en medio de su iglesia. La iglesia se sostiene mirando al invisible. La iglesia se sostiene contemplando el trono de Dios, que es inconmovible. Que Dios es el Altísimo, que Dios es el Rey del cielo que gobierna el reino de los hombres. Por supuesto, hermanos, el Nuevo Testamento dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero sobre el maligno está Dios. Y eso es lo que está diciéndonos el libro de Daniel. El reino de los hombres está gobernado por leyes injustas, por hombres corruptos. Sin embargo, por sobre todo eso, Dios está sentado en su trono y está dirigiendo la historia. Miren cómo dice el capítulo 2 de Daniel, versículo 21. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Se los leo primero como dice la Reina Valera. Dice, Él muda los tiempos y las edades. Pero me gusta mucho cómo está la Nueva Traducción Viviente, porque dice allí, y estas son palabras de Daniel cuando adora a Dios. Él dice, Él controla, refiriéndose a Dios, al Altísimo, al Rey del cielo, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Iglesia de Jesucristo, ¿crees esto? Él es el que controla el curso de los sucesos del mundo. Y por lo tanto, Él quita reyes y pone reyes. Y por lo tanto, Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Los sucesos del mundo no están siendo dirigidos por los hombres. El orden de los tiempos no son establecidos por el hombre. Hay un Dios que tiene la última palabra. Hay un Dios quien finalmente es el que está ordenando los sucesos del mundo. El que está controlando los procesos de la historia. Es Dios el que está dirigiéndolo. Y mire qué esperanzador, mire cómo esto provee de fortaleza, de seguridad a la iglesia de Jesucristo. Cómo esta palabra y esta visión celestial libra a la iglesia de las dudas, de los miedos y de las incertidumbres. No estamos en manos de los hombres, aleluya. No estamos en manos de los Illuminati. No estamos en manos de aquellos que están llevando adelante una agenda mundial. Finalmente, el que está dirigiéndolo todo es nuestro Dios. No hay mayor descanso y seguridad para la iglesia de Cristo que esta visión celestial que vio Daniel y que entendió Daniel. Bendito sea su nombre. Dios ordena los tiempos. Miremos un texto de Hechos capítulo 17. Es un texto del Nuevo Testamento que confirma este mismo texto de Daniel 2:21. Dice así. Estas son palabras del apóstol Pablo predicando en Atenas. Y dice Pablo en su mensaje que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Quién ha prefijado el orden de los tiempos? ¿Al hombre? Dios. ¿Quién ha prefijado al hombre los límites de su habitación? Dios. Hermanos, ¿tú preferirías que estuviésemos en manos de los hombres? ¿Tú preferirías que estuviésemos en manos de Satanás? ¿Tú preferirías que estuviésemos en manos de las circunstancias, del azar? ¿O preferirías que estemos en manos de Dios? Este es el mensaje de esta mañana. El que finalmente lo gobierna todo, el que en última instancia lo está decidiendo todo, es nuestro Dios. Es el Altísimo, es el Rey del cielo, es el Dios del cielo. Y Él está entonces, queridos hermanos, conduciendo todos los acontecimientos de la historia hacia el fin que Él se ha propuesto. Así que la iglesia, no importa lo que esté viviendo, no importa las circunstancias por las cuales tenga que pasar, tiene que saber que hay un Dios que desde los cielos lo está gobernando y lo está ordenando todo. Entonces, para terminar, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, Daniel interpreta un sueño que tuvo Nabucodonosor. Y en ese sueño, Nabucodonosor ve una imagen. Quizás eso lo inspiró también luego a hacer una imagen de sí mismo. Y esa imagen estaba en el capítulo 2, está el relato de ese sueño, de esa visión que tuvo Nabucodonosor y que Daniel la pudo interpretar. Él veía que esa imagen estaba compuesta de 4 metales. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro, y los pies y los dedos de los pies eran de hierro mezclados con barro cocido. 4 metales. Y la interpretación de esos 4 metales es que se van a levantar 4 imperios en la tierra, partiendo por Nabucodonosor mismo. De hecho, se le dice a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro. Y por la historia sabemos, no tengo tiempo para mostrarlo por la escritura, pero por la historia sabemos y también por la escritura que después del imperio babilónico vino el imperio medo-persa, representado por la plata, después vino el imperio griego representado por el bronce, y finalmente vino el imperio romano representado por las piernas de hierro. Y esos 4 imperios son una línea de tiempo que van desde Nabucodonosor, año 600 más o menos antes de Cristo, hasta la segunda venida de Cristo. Ni siquiera hasta la primera venida de Cristo, sino hasta la segunda venida de Cristo. Son una línea de tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿qué le está queriendo mostrar Dios a Nabucodonosor primero, pero luego a Daniel, que interpreta este sueño? ¿Qué le está queriendo mostrar Dios a los hombres, a su pueblo? Que Él ha prefijado el orden de los tiempos. Que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Que así como va a haber un imperio babilónico que reinó en su apogeo 70 años, luego Dios va a levantar al imperio medo-persa, que va a reinar durante 200 años, y luego va a levantar al imperio griego, que va a gobernar durante 300 años, y luego va a levantar finalmente al imperio romano, que en la etapa de hierro, en las piernas, que solo están hechas de hierro,
representan la etapa imperial del Imperio Romano, que duró por 1480 años, hasta el año 1453 después de Cristo. Y desde ahí en adelante comenzó entonces la etapa de los pies y de los dedos formados de hierro y de barro cocido. Y ante nuestros propios ojos, queridos hermanos, con una exactitud profética asombrosa, que esa es una de las cosas maravillosas de la profecía del libro de Daniel, la exactitud profética. Lo que Dios está queriendo decirle a Daniel, a Nabucodonosor, a los reyes de este mundo y a su pueblo, lo que está queriendo decir es: yo estoy rigiendo la historia. Yo estoy ordenando los sucesos del mundo. Yo estoy conduciendo la historia hacia donde yo me he propuesto llevar la historia. ¿Y a qué me refiero con esto de que Dios está llevando la historia de acuerdo a cómo Él ha ordenado los sucesos del mundo y los tiempos? Leo en el capítulo 2 de Daniel, versículo 44. Y aquí está el clímax de por qué Dios gobierna en el reino de los hombres. Dice en el 2:44, y en los días de estos reyes. ¿De cuáles reyes? De los reyes representados por el hierro mezclado con barro cocido. O sea, por los reyes que representan la etapa del Imperio Romano, donde no es solo hierro, sino es hierro mezclado con barro. Que reitero, son los días que estamos viendo con nuestros propios ojos. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Aquí uno puede ver entonces claramente que la intención por la cual Dios le muestra a Nabucodonosor y al pueblo de Dios el desarrollo o la interpretación de esta imagen es para decirle: los reinos de este mundo tienen un orden prefijado y tienen un límite. Porque Dios ha decretado y ha establecido establecer su reino aquí en la tierra. Y Dios tiene anunciado proféticamente y de una manera maravillosa y exacta que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que es el reino definitivo. Por lo tanto, es Dios el que está trabajando para este fin. Es Dios el que pone reyes y quita reyes hasta que establezca su reino definitivo. Después que hayan pasado estos 4 reinos, reinos humanos, reinos donde gobiernan los hombres, Dios establecerá su reino. El reino de su amado Hijo lo establecerá aquí en la tierra sobre todos los reinos de esta tierra y lo establecerá para siempre. Y este reino no tendrá sucesión porque es un reino eterno, definitivo y que pondrá fin a todos los reinos de este mundo. Aleluya. Para allá marcha la historia. Por lo tanto, amados hermanos, Dios está trabajando. Dios está gobernando. Dios está reinando. Y si ustedes captaron lo que he tratado de comunicarles, el reino de Dios, la soberanía de Dios es universal. Abarca el cielo y abarca también la tierra. Abarca en la tierra a todos los hombres, no solo a su pueblo. Él no solo es soberano sobre su iglesia, Él es soberano sobre todos los hombres. Los salvados y los incrédulos. Los creyentes y los que no creen. Sobre todos los hombres. Él está rigiendo en última instancia.
y nos está diciendo que la historia marcha hacia el fin que Dios ha establecido y que Dios ha dispuesto. Así que la profecía, amados hermanos, no solo nos dice que Dios es omnisciente, que Dios conoce el futuro, sino que la profecía nos indica que Dios también es omnipotente y que Dios se va a salir con la suya. Que el que tiene la última palabra en el cielo es el que con su palabra va a prevalecer. Entonces hay dos textos que quiero mencionar para terminar en Hechos 14, libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 16, un mensaje, una parte de un sermón de Pablo en Listra, y él dice en el 16, le explica a los habitantes de la ciudad de Listra que en las edades pasadas Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Otra versión, en vez de gentes, dice naciones. En las edades pasadas Dios ha dejado a todas las naciones andar en sus propios caminos. Y terminemos con el 17 de Hechos, versículos 30 y 31. Tomando en cuenta lo que acabamos de leer, en las edades pasadas Dios ha dejado a todas las naciones andar en sus propios caminos. Fíjese ahora, dice, pero Dios, 17:30 de Hechos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios tiene establecido el día y la hora en que va a juzgar al mundo con justicia. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice, por medio de aquel varón a quien designó. Dios tiene ya elegido su rey. Dios tiene ya establecido su rey. ¿Y cómo lo designó? Porque aquí usa el verbo designar. Por aquel varón a quien designó. Dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El designado por Dios es el resucitado, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Y Dios tiene establecido el día y la hora en que los reinos de este mundo pasarán de los hombres a las manos del resucitado. Y los sucesos que estamos viviendo nos están conduciendo inexorablemente. Nadie puede parar esto. Nadie lo puede frenar. Nadie lo puede cambiar. Nadie puede cambiar el curso de la historia. Todo se dirige a ese día en que Dios va a gobernar el mundo con justicia. No espere justicia de los reinos de este mundo. Mientras los reinos de este mundo estén en manos de los hombres, no espere justicia. Pero Dios tiene establecido el día en que juzgará al mundo con justicia, por medio de este varón a quien designó cuando lo resucitó de entre los muertos. Iglesia de Jesucristo, encuentra fortaleza en tu Señor. Encuentra fundamento firme, inconmovible en esta visión. Ese varón que Dios designó al resucitarlo de entre los muertos, hoy se encuentra sentado a la derecha del trono de Dios, esperando que Dios el Padre ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Les he narrado de una manera muy simple, pero basado en la Escritura, el final de la historia. El final de la historia es nuestro. El Señor ha vencido y su pueblo en Él tiene victoria. No temamos los días que vienen. Los días que vienen son difíciles, serán días violentos para la iglesia de Jesucristo, pero no obstante,
la victoria es nuestra. Satanás no puede ir 1 centímetro más allá de lo que Dios le permita. Finalmente todo está bajo el control del cielo. Nuestro Dios, y esta es la visión que tiene que la iglesia tener presente cada día. Cada día. Así como sale el sol cada día la iglesia debe tener su mirada en Cristo. Su mirada hacia arriba, en el trono de Dios, que todo lo rige, que todo lo gobierna y que todo lo dirige. Oremos y demos gracias a nuestro Padre. Padre, en el nombre de Jesús, cuán bien nos hace tu palabra. Cuánto consuelo trae tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Padre nuestro, nos confiamos a ti, en tu trono, en la visión de tu trono, encontramos seguridad, porque tu trono es inconmovible. Tu trono es roca de los siglos, que no se mueve, que no cambia, que no tiene variación. Tú lo riges todo y lo conduces todo. Permítenos, Señor, tener esta visión delante de nuestros ojos todos los días, especialmente en los días futuros que se nos vienen, que serán días de persecución y de tribulación para la iglesia. Que tu pueblo encuentre, Señor, seguridad, valentía, arrojo en esta visión del cielo. Y que verdaderamente, Señor, esta visión disipe de nuestros corazones todo miedo, toda duda, toda incertidumbre. Estamos en tus manos y en tus manos estamos seguros. Dejo esta palabra en medio de mis hermanos. Espero haber lavado los pies de ellos con esta palabra y que verdaderamente sean refrescados y renovados. Para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Benditos somos. Bendita palabra. Bendita palabra que trae dirección a nuestra vida, que trae la capacidad, ¿cierto?, de reaccionar frente a lo que estamos viviendo. Gracias al Señor por ella. Le quiero instar a seguir rumiando esta palabra, a seguir conversando esta palabra, tomándola. Le va a llegar a través de sus redes sociales el resumen. Que no tan solo quede ahí, léalo. Si tiene la oportunidad en sus devocionales en la mañana, léalo. De verdad que cuando uno la puede leer nuevamente, quedan más cosas en las cuales el Señor nos quiere hablar. Así que le invitamos también a eso. Invitarles para la próxima semana a nuestro culto. No se lo pierda, el próximo ya domingo, último domingo de febrero. Así que esté atentos. Ya nos queda una semana y volvemos con todo en marzo. Que el Señor renueve fuerza, que el Señor traiga descanso, que sea un hermoso tiempo. Y tampoco olvidarse de su altar familiar. Normalmente nos llega los días lunes, hágalo. Permítame transmitirle esto. Yo creo que lo mejor que nos ha pasado en este tiempo es poder pasar tiempo con nuestra familia. Aprovéchelo. Aunque sean chicos, créanme, cuando uno se vierte, cuando uno hace este momento de altar al Señor, Él se manifiesta. Así que quedamos desafiados esta semana, bendecidos esta semana, que sea una semana llena del Señor en todo lo que usted emprenda y en todo lo que usted haga. Les amamos como iglesia, benditos son cada uno de ustedes. Muy buenos días.